Voy a pasar a resolver problemas de terceros. ¿Alguien se ha visto las dos primeras películas del Señor de los Anillos? Pues ya verás cuando llegue el Retorno del Rey. Por cierto, Apolo 13, que la habéis visto todo, se me fue un poco de las manos una cosa porque quería, bueno, sigo queriendo, responderos en un vídeo y resulta que ese vídeo tenía al final grabado más de una hora. Que hombre, está bien porque vosotros me aguantáis... ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Vosotros me aguantáis 3 horas a la semana por lo menos y que durante una hora me veáis, pues creo que tampoco debería de ser demasiado. De todas maneras, a mí mismo un vídeo de YouTube de una hora pues se me hace a mí pesado y no quiero a vosotros haceros pasar por eso. Y en ese vídeo pues os respondía, porque ya está grabado, pero me falta acabar de editarlo, os respondía a muchas de las preguntas que me habéis hecho, ampliaba algunas más que creo que eran muy interesantes sobre el programa espacial, sobre la Guerra Fría, sobre qué pasó en esa nave y en otras que también fallaron. Bueno, buenas tardes a todos los que os vais incluyendo, también a los que ya habéis estado, pues un saludo. Y estaba hablando del Apolo 13, de la película. Y eso, quiero editar y subir ese vídeo a YouTube, estará un poquillo más editado y también tendrá gráficos y tendrá algunos añadidos. Y lamento el retraso a ese respecto, me estaba llevando muchísimo tiempo editarlo, por eso me he retrasado en el resto de tareas y bueno, he tenido que aparcarlo un poco porque claro, me tengo que dedicar a dar prioridad, a daros material nuevo y daros un poquito de clase y daros las explicaciones que os hagan falta. Así que en eso estamos. Bueno, alumnos de tercero. Como decíamos, fuentes de energía. ¿Qué es la energía? ¿Quién me quiere preguntar algo? Os saludo a todos los que me estáis saludando. Igual que le decía antes a los alumnos de segundo, a vosotros espero también que me hagáis las preguntas y dudas pertinentes. Yo cuento, mi intención era que os hubieseis estudiado antes esas preguntas, esas páginas que os pedí, que eran las, si no me equivoco, las 87, 88 y 89. No lo sé seguro ahora, no lo recuerdo. Perdón, alumnos de tercero eran páginas 120, 121 y 122. Entonces voy a entrar en el libro online que yo tengo acceso a una biblioteca digital. Vosotros también, por cierto, si entráis... ¿Qué tal? De nuevo a mis alumnos del año pasado, Isabel, ¿qué tal? Sabéis que en el libro de Oxford viene un código en la contraportada. Si entráis en la página web oxfordpremium.es, pues ahí tenéis acceso al libro digital. Entonces eso además tiene más enlaces y tiene vídeos y tiene material interactivo y a lo mejor os interesa un poquillo más verlo. De todas maneras, en principio los libros los tenéis vosotros en vuestra casa, así que no debería haber problema. Bien, pues estamos con este tema de la energía. ¿Qué es la energía? Os voy a hablar de un concepto que no es nada físico. A mí me gusta pensar en la energía sencillamente como el dinero. Dinero, moneda de cambio. Es decir, ¿qué es la energía? La energía es la capacidad de un sistema o de un objeto de hacer un cambio, de provocar un cambio, una transformación, un trabajo. Entonces, un sistema que no tiene energía no es capaz de hacer nada. Un sistema que sí tiene energía es capaz de hacer cosas. Ahora mismo uso palabras muy genéricas, porque bueno, esto se va concretando ya a maneras más concretas, pero vamos a decir que la energía es, la definición que aparece en el diccionario es la capacidad de hacer un cambio. Bien, ¿cómo se manifiesta la energía? Porque la energía se manifiesta de muchísimas maneras. La energía no tiene una forma única. Empezamos hablando de que la energía, ya lo dejé caer en semanas anteriores, hay unas leyes en física que son las leyes de la termodinámica, y este primer enunciado, que aunque no sepáis que lo sabéis, sí lo sabéis, sorpresa, dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía se transforma en distintos estados. Hay uno muy conocido, que es la energía en forma de calor. Los objetos pueden estar calientes y eso es una forma de energía. No domina el mundo porque no quieres. Bueno, yo solo intento dar clases humildemente y espero que vosotros aprendáis algo en el camino, que es de lo que se trata. Estaba hablando de las formas de energía. Bien, pues las dos principales son potencial y cinética. La cinética se expresa como esa energía en movimiento, ejerciendo el cambio. La potencial, digamos que es esa misma energía guardada
de una forma que en el futuro pues podrá ejercer un cambio. Si seguimos con la analogía del dinero, cuidado con esa analogía porque también tiene sus limitaciones, pero energía potencial es energía guardada en el banco, energía cinética o energía en movimiento es esa energía ejerciendo una transacción, moviéndose de un lado para otro. La energía potencial, la energía guardada, no sirve de nada, servirá, pero solo sirve cuando está en movimiento. Es decir, la energía en movimiento, la energía cinética es la que está provocando el cambio. El cambio de un objeto moviéndose, enrotando sobre sí mismo, trasladándose de un lado a otro, entonces está habiendo un tipo de energía. En la página 121 ya habla concreta de más tipos de energía, habla de energía potencial, por ejemplo, se suele asociar a un objeto que está a cierta altura. En el momento en el que ese objeto cae, mientras está cayendo, se transforma en energía cinética. Ese movimiento de caída es energía cinética. Y en el momento en el que cae, dices, entonces ha perdido energía, pues hay sonido que hace contra el suelo, el objeto tal vez se rompe, entonces pierde un tipo de energía que se llama energía de enlace. También se calienta. Pensad, por ejemplo, en un meteorito cayendo hacia la Tierra, en el momento en el que impacta en el suelo, se calienta muchísimo. Bueno, tanto se calienta que, aparte de contra la atmósfera, acaba ardiendo, pero también se impacta, si tiene suficiente masa y velocidad, pues bueno, puede crear un cráter. Y el conocido ejemplo del cometa o del meteorito que acabó con los dinosaurios hace bastantes millones de años. Eso respecto a la energía cinética, asociada al movimiento de un cuerpo. También la energía cinética que, por ejemplo, tiene un coche, ¿no? Un coche, cuando tiene que frenar, calienta muchísimo los frenos. Ya hemos transformado esa energía cinética en calor. Y si tiene un impacto, esperemos que sea un impacto leve, pues el coche se va a deformar, es energía de deformación, se manifiesta de muchas maneras. Tenemos también, habla ahí de la energía mecánica, pues resultado de la suma de la energía potencial y energía cinética. Es un concepto de física en el que no quiero profundizar demasiado. Habla también de la energía sonora, objetos vibrando, energía eléctrica, que es en realidad la que más nos interesa y por eso la voy a apartar un poco para tratarla al final. La energía luminosa asociada a la luz, la energía térmica o calorífica, creo que no hace falta explicar nada, sabemos lo que es. Cualquier objeto que está caliente, cualquier objeto que está a cierta temperatura, pues tiene una energía térmica. También podemos hablar de la energía química, la energía que, por ejemplo, hay en las baterías, en las pilas, o también la energía que hay en los alimentos. Nosotros, cuando comemos alimentos y los procesamos, pues bueno, luego pasa a transformarse en azúcar, que se metabolizan nuestras células, que nosotros podemos, pues, mover nuestros músculos, y eso es todo a través de energía química. Y también habla de energía electromagnética, que es cualquier tipo de radiación. Ahí en el libro distingue luminosa de la electromagnética, pero en verdad la luminosa es un tipo de energía electromagnética. También habla de la energía nuclear, que creo que me la he saltado. Pues bueno, la energía nuclear es la que nosotros aprovechamos en los reactores nucleares por una diferencia de masa. A ver, me dicen que responda a lo que ha preguntado Emilio. Emilio, lo que pasa es que las preguntas graciosas, pues igual que os regañaba, os puedo seguir regañando. Las interrupciones de clase le voy a dar prioridad a mis alumnos presentes, ¿vale? Me alegro mucho de veros, pero bueno, el troleo un poco, pues lo guardáis, ¿vale? Estaba hablando de energía nuclear. Lo que pasa en los reactores nucleares es que cuando ciertos átomos se parten, el resultado pesa un poquito menos. Por aquella ecuación tan conocida de Einstein, que era energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, resulta que la masa, la materia y la energía tienen una equivalencia. Cuando un átomo se parte y el resultado pesa un poquito menos, esa diferencia se ha transformado en energía. Se transforma en calor, que nosotros el calor pues podemos, mediante un proceso que ya veremos más adelante en el tema, transformarlo en energía eléctrica. Y hablo por fin de esa energía eléctrica. ¿Qué es lo que le pasa a la energía eléctrica? ¿Qué es la diferencia de las demás? A nivel físico, podríamos considerar que es otro tipo más de energía. Pero a nivel humano, a nivel tecnológico, es la que más nos interesa porque nosotros, la civilización humana, se ha desarrollado de forma que la energía eléctrica es la más útil, y uso esta palabra que es un poco subjetiva, es el tipo de energía más útil para nosotros, porque es la que hemos aprendido a transformar más fácilmente en cualquier otro tipo de energía.
y también a trasladarla. Nosotros podemos, muchos tipos de energía, transformarla en energía eléctrica, esa energía transportarla, que es lo más interesante de todo, a través de cables y todo el tendido eléctrico, y en otro sitio, a cientos de kilómetros, volver a coger esa energía eléctrica que la han generado en una central que está lejos y volver a transformarla en la que necesitemos. Puede ser energía mecánica, con una batidora para hacer mayonesa, en energía térmica para un calefactor, en energía, bueno, pues para hacer funcionar un ordenador y muchísimas cosas. La energía eléctrica es un tipo de energía cinética, son electrones moviéndose a lo largo de un elemento conductor, normalmente un elemento metálico, un cable de cobre, y esa energía ya digo que es la que nosotros podemos transformar en muchas otras. Bien, también la energía térmica tiene algo gracioso, también es algo relevante, y es que todos esos tipos de energía tienden a transformarse en energía térmica. Si la energía eléctrica es nuestro gran amigo, es el que más nos interesa porque sabemos cómo transformarla en otros tipos de energía. La energía térmica, desde el punto de vista de la ingeniería y de la tecnología, al revés, suele ser nuestro enemigo. Porque queremos que los objetos se calienten, que la energía lo diré bien, el mínimo posible de energía se transforma en calor. Siempre que nosotros hacemos una transformación de energía de un tipo a otro, siempre va a haber una parte que se va a transformar en calor. A veces buscamos eso, es un efecto que buscamos a propósito, como se hace en un calefactor, por ejemplo, y otras veces no. Nosotros cuando usamos un ordenador, cuando usamos el mismo teléfono móvil, pues nosotros queremos que aparezca información en pantalla, queremos poder transformar información, etcétera, pero no queremos que se caliente. Pero sin embargo vosotros sabéis que un teléfono al oído se calienta bastante y ese es un efecto no deseado, pero es inevitable. Igual que pues, un transformador, igual que muchos aparatos eléctricos se calientan, es un deseo no, es un efecto no deseado que se intenta evitar, pero al mismo tiempo es inevitable. Una bombilla, por ejemplo, ¿para qué queremos que una bombilla se caliente? Queremos que dé luz. Entonces con eso hablamos de distintos grados de eficiencia. Por ejemplo, sabréis que antes se usaban bombillas incandescentes que tenían un filamento de un metal llamado wolframio, y esas ya se han ido cambiando por bombillas LED. Bueno, en ese sentido los conceptos básicos de energía están explicados. Yo veo que saludáis, yo saludo a todos, pero quiero que me trasladéis preguntas. También os explicaba que la energía, que es ese concepto tan importante que nosotros usamos en física y en tecnología, lo comparaba con el tiempo. Siempre me preguntaba cuando yo tenía vuestra edad un profesor mío que qué es el tiempo. Y todos sabemos lo que es el tiempo, pero nadie sabe explicarlo. Bueno, pues con la energía, ya digo, es un concepto tan importante y tan general y que se puede expresar de tantísimas maneras que a veces yo entiendo que es un poquillo abstracto y tal vez difícil de comprender, pero precisamente eso es lo que hace que sea tan importante comprenderlo. Saludo a los nuevos incorporados. Estamos hablando de fuentes de energía, estoy hablando sobre la energía en sí misma y repito aquí para los nuevos incorporados que todo esto queda grabado y cualquier duda que tengáis siempre podéis trasladármela, idealmente ahora mismo. Bien, antes comparar la energía con el dinero, con la moneda de cambio, lo que nosotros usamos para cambiar cosas. Pero nosotros, nuestra cantidad de energía disponible, aunque ya he dicho que la energía que existe expresada de muchas maneras siempre permanece constante, pero en cada situación puntual la energía disponible pues está limitada. Nosotros tenemos una energía disponible en la batería de nuestro móvil y cuando esa energía se agota, pues se ha agotado porque el móvil se ha estado funcionando, se ha ido calentando, hemos iluminado con la pantalla nuestro entorno, se ha calentado el móvil como decía antes y eventualmente pues se ha agotado y hace falta volver a recargarlo. Se ha calentado todo el entorno, es decir, esa energía de la batería se ha ido trasladando a otras partes. Por eso digo que esa energía no desaparece, pero sí es verdad que se vacía la que había en la batería. Con esto que quiero decir, que nosotros, insisto, la cantidad de energía disponible es limitada. Por ejemplo, como una pila, pensad también como un vaso de agua. Por ejemplo, tenemos X cantidad de agua disponible, aunque haya más agua en el universo y haya más agua en el aire y en otros sitios, pero el agua de la que nosotros disponemos a veces está limitada.
Bien, pues entonces pasamos a hablar del concepto de potencia. Nosotros ese agua podemos beberla de una manera más lenta, es decir, esa misma cantidad en función del tiempo que dure más, o podemos directamente coger un vaso de agua y vaciarlo, ¿vale? En muy poco tiempo. Tendríamos muchísimo caudal de agua, pero duraría muy poco tiempo. De otra manera, nosotros podemos tener un hilillo fino de agua y que dure mucho tiempo. Pero la cantidad de agua es la misma. Bien, pues con este concepto de potencia es muy parecido. Si pensamos en la potencia como analogía de caudal, entonces nosotros tenemos una cantidad de energía en una batería y esa batería nosotros podemos emplearla de una manera muy lenta y hacer que dé poca potencia, o podemos emplearla de una manera muy rápida. Pensad que hablo de conceptos de tiempo, rápido, lento. Si la usamos de una manera muy rápida, estaremos hablando de entregar mucha potencia, a cambio durará mucho menos tiempo. Entonces por eso dice el libro que la potencia es la energía partida por el tiempo. No me gustan las letras que usa el libro, la verdad, porque es que confunde la P, la W, la T. Dice potencia, medida en vatios, que es W, pero luego W también es el trabajo. W que viene del inglés work. Entonces habría que diferenciar entre unidades del sistema internacional y magnitudes físicas. Si nosotros hablamos de potencia, que potencia es igual a trabajo, en inglés work, potencia es igual a trabajo partido tiempo, tenemos la ecuación que nos aparece en la página 121. Si por el contrario usamos las unidades, que es una manera de medir esas magnitudes, las unidades que nosotros usamos en Europa, en el sistema internacional, la unidad de potencia es el vatio, que también se escribe con W, la unidad de energía es el julio, que se escribe con J, y la unidad de tiempo es el segundo. Por lo tanto, un vatio es igual a un julio partido por un segundo. Y por último hablaba del rendimiento. Pues el rendimiento es una cosa que decía un poco antes. El hecho de que no toda la energía que nosotros metemos en una máquina se transforma en lo que nosotros queremos, sino que siempre va a haber una parte que se va a transformar en calor. Y eso, perdonad que sea un poco vasto, pero es una cosa que, bueno, iba a decir una ordinaria. Molesta mucho, pero es una cosa con la que en ingeniería siempre hay que pelearse con ella. De hecho, creo que a todos vosotros los alumnos del tercero os pedí que buscaseis el enunciado del segundo principio de la termodinámica. No me quiero meter todavía en ese patio, pero sabéis, si lo recordáis, que el segundo principio de la termodinámica hablaba de que un sistema nunca puede ser eficiente al 100%. Hablaba en algunos enunciados de lo que es la entropía, el desorden, de que un sistema siempre tiende a desorganizarse. Eso es tema para otro vídeo. Es muy interesante, es más complejo, pero aquí no quiero extenderme demasiado, ¿vale? Y si en algún momento me queréis hacer preguntas, es de lo que se trataba, así que me estáis viendo, pero también estoy esperando que hagáis preguntas relativas al tema. Si no, pues paso a hablar directamente de la página 122, que es lo que he hablado un poco, las transformaciones de la energía. Hemos visto que existen diferentes formas, las he explicado un poquillo, y ahora pues tenemos que, por ejemplo, en energía química de una pila o una batería, pues se transforma en energía eléctrica a través de una bombilla, pues será energía luminosa y energía térmica. Para mover un objeto como el sofá, pues la energía química que nosotros tenemos en la glucosa, en nuestra sangre, en nuestros músculos, y lo podemos transformar en energía mecánica. También habla de la energía química de los productos pirotécnicos de un cohete. Pues bueno, energía mecánica, sonora, luminosa, térmica. Un ejemplo para poder obtener energía eléctrica directamente, pues la energía luminosa. Esa a través de paneles solares. Esa es un tipo de energía que me interesa mucho que estudiemos. También lo veremos más adelante. La energía química que hay en un combustible, en carbón, en petróleo, en gas natural, pues nosotros podemos transformarlo en energía térmica. Y esa energía térmica, de nuevo, podemos usarla para otras cosas: movimiento, electricidad, sonido.
El sonido es inevitable y desde luego calor, hay una parte del calor. No toda la energía que hay en la gasolina se emplea en mover el coche. El motor se calienta muchísimo, hay que expulsar gases, hay rozamiento entre las piezas. Entonces, por ejemplo, hablan de que el rendimiento de un motor de gasolina es del orden del 35-40%. Es decir, el otro 65% de energía directamente se tira al entorno, en forma de calor, en forma de gases, en forma de, en fin, desperdicio, rozamiento. Al batir un líquido, la energía eléctrica que proporciona la red eléctrica se convierte en energía cinética en el eje de la batidora. Sabéis que también se calientan un poco a veces los alimentos. Y bueno, y finalmente habláis de la energía nuclear de fusión. Puse un vídeo aquí en Instagram. De hecho, invito a que os pongáis avisos de Instagram a este canal para que todas las historias y todas las nuevas cosas que ponga en el feed os llegue el aviso y podáis verlo. He puesto un vídeo sobre un reactor de fusión. Es una cosa experimental, todavía no se ha conseguido, se han fabricado varios cada vez más avanzados, pero todavía no se ha llegado a un punto en el que eso funcione bien y funcione de manera viable y comercial y no cueste más dinero hacerlo funcional que del que se pueda obtener. Pero bueno, se van teniendo avances. Se lleva investigando ese tipo de energía más de 70 años. Pero es que es demasiado prometedora como para sencillamente desecharla. Y es como funcionan las estrellas, es como funciona el Sol y es como funciona pues prácticamente el universo. Igual que en un reactor nuclear de fisión, ojo a esa diferencia entre fusión y fisión, esa U y esa I. En los reactores de fisión, que es los que nosotros sí llevamos usando desde hace 50 o 60 años, pues se cogen metales muy pesados como el uranio, el plutonio, y esos átomos se rompen. Al romperse liberan una energía. Pero por el contrario, la fusión lo que se coge es átomos muy ligeros. Ojo, en la fisión usamos átomos muy pesados que se rompen. En la fisión usamos átomos muy ligeros que se unen, los primeros que están en la tabla periódica. Principalmente hidrógeno, helio, unas variedades específicas de helio e hidrógeno que se llaman deuterio y tritio. Eso si queréis, pues buscáis o le preguntáis a vuestro profesor de física lo que es. Y con esos átomos nosotros cuando los unimos, pues también el resultado es otro átomo más pesado, pero que también pesa un poquito menos. Y esa diferencia de masa se transforma en energía, se transforma en radiación, en calor y además una reacción muy pero que muy energética. Es como funcionan las estrellas. Y bueno, pues ya digo que es que el Sol lleva encendido 4.500, 5.000 millones de años y se espera que siga funcionando otros 5.000 millones de años más. O sea, imaginar si ahí hay energía. Y se cree que eso se puede hacer funcionar aquí en la Tierra a pequeña escala, pero de manera que nos dé energía eléctrica y podamos usarla de muchas maneras. Ojo, la energía de fisión ya se usa. Las bombas nucleares, las bombas de hidrógeno, funcionan así. Pero claro, funciona de una manera totalmente cataclísmica, voy a usar esa palabra. Es una explosión, destruye todo a su alrededor. En internet podéis encontrar muchísimos vídeos sobre cómo funciona. Pero bueno, eso a nivel práctico, aparte de la destrucción, pues no tiene ninguno. Solo la demostración de que sí existe como fuente de energía. Es decir, si eso se pudiera controlar a pequeña escala, pues podría usarse. Un reactor de fusión en el futuro usará muy poquito hidrógeno. Si fallase o tuviese una fuga, sencillamente sería como un globo explotando, saldría el aire y no pasaría nada. Saludo a los que se incorporan a última hora. Estaba hablando de la energía de fusión y bueno, pues estamos esperando a ver si podemos usar ese tipo de energía. Otro tipo de energía, la más prometedora, pues sería la energía solar. Porque entre otras cosas es la que más eficientemente transforma la energía del sol en energía eléctrica. Pondré un gráfico que tengo preparado en el que se ve toda la energía que nosotros usamos en la Tierra, casi toda ella viene del sol de una manera o de otra. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en la energía eléctrica,
que viene de centrales que queman carbón. Pues ese carbón, ¿de dónde viene? Ese carbón viene de seres vivos, de animales, de plantas, que vivieron hace millones de años, que quedaron enterrados en el fondo de pantanos. Y bueno, esos animales cuando vivían, pues también de dónde tenían su energía, pues también por fotosíntesis. La planta ya sabéis que tiene una molécula que es la clorofila, por fotosíntesis obtenían la energía del sol, la transformaban para crecer, para hacer crecer sus células, cogían carbono de la atmósfera, otros elementos de la tierra y del aire, y esas plantas crecían y cuando luego morían pues quedaban atrapadas en el suelo y eso es lo que millones de años más tarde pues tenemos el carbón, el petróleo, el gas, que nosotros ahora quemamos y es con lo que hacemos mover nuestros coches, nuestras centrales eléctricas, etcétera. Pero quiero que veáis todo ese camino como esa energía en última instancia venía también del sol. Nosotros cuando usamos energía eólica también viene del sol porque viene del viento, el viento es movido por el sol. Es decir, si no hubiera sol incidiendo sobre la atmósfera, no había movimiento de aire en la atmósfera. Y también la energía hidráulica, eso es agua que llueve por el ciclo del agua que vosotros habréis el ciclo del agua que vosotros habréis visto en biología o en geología. Pues sabéis que el agua se evapora del océano, va al aire, se crean las nubes, llueve en las montañas, ese agua baja por ríos, nosotros podemos acumularlo porque ese agua está a cierta altura, energía potencial, y nosotros cuando la hacemos circular por una turbina que mueve un eje, que por energía mecánica se transforma en inducción electromagnética, eso es más complicado, pero bueno, nosotros podemos obtener energía eléctrica. Pero de nuevo, rebobináis, veis de dónde viene ese agua, cómo ha subido, cómo vino a las nubes, cómo viene de los océanos, y todo está alimentado por el sol. Casi toda la energía que nosotros usamos está alimentada por el sol. Solo hay dos tipos de energía que nosotros usamos en la Tierra, que no vienen del sol, que son la energía nuclear, del uranio y del plutonio, y también la energía geotérmica, que se usa poco, pero bueno, es la corteza terrestre, sabéis que está todavía caliente después de millones de años, y esa energía pues un poquito se puede aprovechar. Pero todos los otros tipos de energía vienen del sol de una manera, por un camino o por otro. Y lo que tiene la energía fotovoltaica es que es la única que todo ese camino lo acorta a un solo paso. Directamente coge la energía del sol y la transforma en electricidad. Y ya hemos dicho para todo lo que usamos la electricidad. Van a dar las 7, llevamos ya media hora. Esta primera sesión pues ha sido una prueba, yo llevo una hora hablando sin parar y creo que debería ser suficiente. Yo si queréis me quedo aquí unos minutos más para resolver vuestras dudas, pero creo que por hoy estaría bastante bien. Alguien me pregunta que no entiende porque es de segundo de la ESO, pero yo por el nombre no adivino quién es. O sea que si me lo dijera, pues yo no tendría las dudas. Hay gente... La energía potencial viene del sol. Bueno, eso es interesante. La energía potencial es que la tienen muchísimos objetos. Depende... Todos los objetos tienen energía potencial. Todo lo que está a una altura tiene energía potencial. Nosotros tenemos la energía potencial, aunque estemos ahora mismo apoyados en el suelo, pero si se abriera un agujero hasta el centro de la Tierra, nosotros podríamos seguir cayendo hasta el centro de la Tierra. Así que solo por eso ya tenemos una energía potencial. Siempre que nosotros subimos un objeto, nosotros o quien sea, siempre que un objeto es subido, hace falta energía para subirlo. Y de hecho, cuando ponía el ejemplo de la isla de Hierro en las Islas Canarias, que está casi alcanzando la sostenibilidad energética, sabéis que tiene, por el artículo que os puse, que tiene molinos de viento. Esos molinos de viento cogen energía del aire y lo transforman en electricidad. A veces esa electricidad directamente se vierte a la red eléctrica y la gente la usa en sus casas y en las empresas. Pero si sobra energía se puede usar para coger agua de una poza que está a menos altura. No sé si era un pozo o directamente se coge del océano, ahora mismo no lo recuerdo. Pero hace falta poner unas bombas que funcionan con electricidad. Hace falta aportar una energía para subir ese agua a otro embalse que está más arriba. Entonces nosotros cogemos electricidad que transformamos en energía mecánica para mover agua, para subirla y le damos energía potencial. Entonces la dejamos guardada con más energía por su altura y ese agua se queda ahí.
¿Que vuelve a hacer falta electricidad? Pues esa agua abrimos, igual que una central eléctrica, pasa un caño de agua que pasa por una turbina que se puede generar energía eléctrica, y entonces es una de las maneras de guardar energía, que por cierto no se nos da demasiado bien. Es un problema que tenemos, me refiero a nosotros como civilización, tecnológico, se nos da bien generar energía a partir de otras fuentes, pero cuando hay acceso, guardarla no tenemos muchas maneras. Podemos guardarla en batería a pequeña escala, pero es bastante caro. Podemos generar productos químicos, pero tampoco es demasiado eficiente. Y una de las maneras es esa, subir objetos, subir agua, subir incluso piedras, literalmente, y guardar esa energía en forma de altura, en forma de energía potencial. Subimos un objeto más alto y eso tiene una energía potencial que nosotros podemos aprovechar más adelante. Y no sé si he resuelto esa pregunta. Así que espero, me quedo aquí un ratillo más si tenéis más preguntas. Veis que tenéis en la página 122, habla del principio de conservación de la energía, que establece que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, ya lo vimos en clase. Y ahí menciona lo que yo he dicho antes. Dice, a veces estos procesos de transformación, me alegro de haberlo resuelto. Estos procesos de transformación se obtiene energía térmica no deseada. El rozamiento entre los mecanismos de una máquina genera calor en forma degradada y difusa. Hay un problema, igual que nosotros tenemos, comparaba la energía con el dinero, también lo comparaba con un vaso de agua. Ese vaso de agua solo nos sirve si está contenido. Pero si esa agua se nos desparrama en un charco en el suelo, ya deja de servir. El calor es muy parecido a eso. La energía sirve muy bien cuando está concentrada, pero tiende a, voy a usar una palabra muy coloquial, la energía tiende a desparramarse. Tiende a fluir a donde hay menos energía y tiende a desparramarse en forma de calor, de forma que al final es como una sopa que está toda igual de caliente o igual de fría, prefiero hablar de igual de frío, y esa energía ya no sirve de nada. Me adelanto muchísimo, pero de hecho se cree que el universo acabará así. La energía es constante, pero al final toda la energía se repartirá por igual en todo el universo y todo el universo estará igual de caliente, que en verdad estará tremendamente frío. Ese calor estará repartido por todo el universo a muy poquísima temperatura, unos poquitos céntimos o milésimas por encima del cero absoluto, y ya no pasará nada porque la energía, al estar completamente repartida, no puede moverse de un lado a otro y ya se acabará todo. Eso sucederá dentro de miles de millones de años, pero bueno, eso es porque a mí me gusta muchísimo la astronomía y la astrofísica. Esto se acaba de ir completamente del tema, pero sí era un poco para hablar de cómo la energía tiende a desconcentrarse, que es la palabra que usa ahí en el libro. Y esto es todo de momento. No sé si tenéis más dudas. Si no, pues me voy a ir despidiendo de momento de vosotros y habrá más como esta. Si os ha gustado, pues bueno, no quiero decir la frase clásica de darle like, suscribirse, pero bueno, ya lo he dicho, que sabéis que aquí estoy. Tenemos ahora el chat para preguntarme cualquier duda que tengáis y intentaré a lo largo de esta tarde, ya para mañana, para que esté publicado mañana y lo hagáis en los días siguientes, pues un cuestionario sobre estas 3 páginas. Será como trabajo de clase y más adelante, se lo he contestado antes a los alumnos de segundo, pues también habrá un examen igual que el que hubo antes de Semana Santa, por partes. Me refiero, ahora mismo estos trabajos de clase no están cronometrados, en el sentido de que tenéis varios días para hacerlos tranquilamente con el libro delante, resolviendo dudas. Es para que lo llevéis al día. El examen sí se pondrá 1 hora, y en esa hora pues lo resolvéis. ¿Que podéis hacerlo con el libro delante? Podéis hacerlo con el libro delante, pero es que en 1 hora no os da tiempo si no lo habéis preparado antes. Entonces lo ideal es que ya lo tengáis estudiado, lo tengáis mirado. Una duda puntual, pues podéis ir a mirarla, pero no os da tiempo por eso, y además es el efecto que busco. Es decir, que en un examen que en 1 hora seáis capaces de resolver el máximo posible de preguntas y se vea que lo hayáis resuelto correctamente. Os digo una cosa,
cuando teníamos clase, mi intención, porque lo hice el año pasado, era también que hicierais una presentación. A cada grupo yo le hubiera asignado un tipo de fuente de energía y, por ejemplo, algunos de vosotros hablaríais del petróleo, otros del gas y del carbón, otros de la energía hidroeléctrica, otros de la energía solar, pero se me hace muy complicado intentar que lo hagáis así, porque la idea de las presentaciones es que, desde luego, el que se la curra, el que la presenta, se aprende muy bien su tema, pero además los otros pues también le atienden, aprenden algo y si falta alguna cosa la completo yo y más o menos queda todo bien explicado, bien expuesto y hay una manera de hacer las clases participativas. Veo muy difícil trasladar eso a hacerlo aquí online, porque claro, vosotros hacéis vuestra presentación, esa presentación sí os la sabéis muy bien, pero ¿cómo os aprendéis el resto del tema? ¿Veis el resto de presentaciones de los compañeros? Si esas presentaciones están incompletas, que es normal, que no pasa nada, pero es normal que suceda, ¿cómo complementamos el resto del tema? Entonces tendría que darlo yo entero también. Entonces eso la paría. Podríamos hacerlo, pero sería un poco una duplicidad. Creo que alguna cosa podemos hacer, pero eso ya tengo yo que considerarlo, también hablarlo con vosotros. Y en principio mi intención es hacerlo de una manera más tradicional, a base de cuaderno de clase, de pequeñas entregas y finalmente un examen y, por lo que decía, tal vez algún trabajo complementario en el que yo vea que habéis comprendido bien este tema, que ya digo, es de mis preferidos, a mí me hubiera gustado darlo antes y en otras condiciones, pero bueno, así es como estamos ahora. Y también adelantar que el siguiente tema será el de electricidad, una vez que acabemos este, y los que quedan, pues ya los daremos un poquito de manera más ligera, pero estos dos es que no nos los podemos saltar, ni el de fuente de energía ni el de electricidad. Tenéis que saber manejar también con circuitos eléctricos básicos, saber ciertas normas, sabéis que no podéis poner un puente, un cable yendo de un polo a otro porque haría un cortocircuito. Y bueno, y luego ya pues hablar más adelante, ya cuando vaya acabando el curso, hablar un poquito de robótica, hablar de programación, hablar de un poquito de ordenadores y sistemas informáticos, pero bueno, eso ya de una manera más ligera e intentaré que se me haga amena. Y ya está, eso va a ser todo por hoy. Son las 7:09, llevo 1 hora 10 minutos hablando, así que solo que también que a ver si algún día hacemos una videollamada grupal y nos vemos todas las caras y os escucho yo también a vosotros que tengo ganas. Vosotros me habéis escuchado hoy a mí, pero yo a vosotros solo he leído. Así que un saludo con muchísimo cariño a todos y nos vamos viendo. Un saludo. Corto, cambio y corto.